podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Para hablar de poder, cuerpo y subjetividad, su estudio desde la política social de niñez y adolescencia, hoy nos acompaña Milton Ariel Brenes, quien es docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde 2014. El profesor Brenes tiene como formación base las carreras de Trabajo Social e Historia, así como una maestría de Derechos Humanos. Actualmente trabaja en la finalización de su tesis de doctorado en el programa de doctorados de Estudios de Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar acá y conversar con ustedes. Gracias, es todo un honor también tener acá su presencia. Y para entrar en materia, ¿por qué estudiar el poder y el cuerpo y la subjetividad desde la profesión de trabajo social, justamente enfocado al tema que hoy estamos tratando en el podcast? Sí, bueno, primero reiterarles el agradecimiento por esta invitación a esta iniciativa que tiene la Escuela de Trabajo Social. Estos temas de subjetividad, cuerpo y poder, a mí me parece importante abordarlos desde trabajo social por múltiples razones, pero vamos a ver, me gustaría como plantear inicialmente la idea de que para colocar el análisis de esas tres categorías desde la profesión, a mi modo de ver, necesitamos tener clara una comprensión de trabajo social, es decir, trabajo social no es cualquier cosa, ¿verdad? Y desde allí es donde podemos empezar a tejer una línea de análisis para estas discusiones. Porque digamos, si nosotros entendemos a trabajo social como una profesión con un campo específico, con un origen específico y con un marco de acción específico, nosotros vamos a tener una serie de arquitectura, de mediaciones y de categorías que nos van a permitir acercarnos a trabajo social y estos elementos. Entonces, ¿por qué hago como este preámbulo? Porque me parece interesante que estas categorías sean colocadas a la luz de las tesis centrales del llamado debate histórico-crítico de 1980, que a mi modo de ver orientan una comprensión de trabajo social, o al menos lo orientan, ¿verdad? En mi caso. ¿A qué me refiero con esas dos tesis centrales? Uno, a la que plantea Raúl de Carvalho y Marilda Yamamoto con la división social del trabajo, y posteriormente la que desarrolla José Pablo Neto con el capitalismo monopolista. ¿Por qué? Porque aquí se va a desarrollar una comprensión de la profesión en la que rompe con ideas endogenistas del trabajo social, se entiende trabajo social como parte de la división social del trabajo, se entiende el trabajo social en el contexto del capitalismo, ¿verdad? Como en el contexto del capitalismo monopolista en los países occidentales en el siglo XIX, final del siglo XIX, aparece este agente que empieza a intervenir en aquella tragedia llamada, ¿verdad?, la cuestión social que hasta la fecha existe, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos clara esa base de comprensión de la profesión, capital, Estado, un capital no cualquiera, sino un capital monopolista, Estado, política social y cuestión social, nosotros vamos a poder entender, a mi modo de ver, una plataforma para acercar a trabajo social a discusiones. Entonces, teniendo clara, a mi modo de ver, esas dos tesis, nosotros podríamos empezar a pensar algunos temas vinculados con trabajo social. Y aquí yo coloco como un nudo, por así decirlo, y bromeo esto con los estudiantes, porque si bien las tesis que orientan mi comprensión de trabajo social tienen una fuerte orientación histórico-crítica de origen, me parece a mí de un marxismo que yo identifico, marxismo húngaro, que luego tiene una traducción en América del Sur y que nosotros posteriormente entramos en diálogo. La discusión de cuerpo, poder y subjetividad lo que refleja es una textura de ese análisis. Y yo para ello me acompaño de una frase que decía uno de los autores que forman parte de mi vocabulario teórico, como es Michel Foucault, que decía que hacia el siglo XVI el capitalismo mercantil empieza a tener una serie de afectaciones hacia las poblaciones y empieza a generar el fetiche de la mercancía. Nos dice Michel Foucault, creo que es en Seguridad, Territorio y Población en sus primeras páginas. Pero el autor al mismo tiempo dice, pero además de eso, esas circunstancias empiezan a generar otras cosas. Por ejemplo,
un haz de relaciones intangibles en las personas. Y ahí, en esa textura que se empieza a generar, que este autor empieza a detectar desde el siglo XVI, pero para efectos en Europa Occidental, pero para efectos de trabajo social empezamos a ver en el siglo XIX, ante su surgimiento a partir de las dos tesis anteriormente indicadas, yo podría decirles que en ese contexto nosotros vamos a poder ver cómo no solo se presenta este debate en términos de la centralidad del capital y estos elementos que son fundamentales, sino también una otra textura que nos permite observar cómo aparece en la profesión y aparece en estos otros elementos ese ejercicio del poder, esa modelación de cuerpos y ese papel de la subjetividad. Entonces, ahí lo que quisiera decir a modo muy general es que partiendo de las tesis explicativas de trabajo social, además de esos componentes, nosotros podemos empezar a ver en la profesión el papel que ocupa en el ejercicio de poder en el cuerpo y en la modelación de la subjetividad de las personas. Entonces, un poco por eso es que, digamos, a partir de ese cuadrante es que empezamos a entrar en este estudio de estas tres categorías. Excelente, Ariel. Y para entrar también como un poco, ampliar un poco el conocimiento, ¿desde cuáles corrientes de análisis es posible estudiar estas categorías que usted menciona? Bueno, anteriormente les mencionaba que mi comprensión del trabajo social siempre, ¿verdad?, en un diálogo abierto con otras comprensiones, parten de estas lecturas inicialmente pues, marxistas, si se quieren ver en esos términos. Sin embargo, desde donde yo suscribo esta otra comprensión con la que intento dialogar, parte de lo que podríamos sintetizar de forma muy simplista, si se quiere ver así, por planteamientos postestructuralistas, que eso refiere inclusive a concepciones culturales materiales, ¿verdad? Que me parece como importante plantearlo. ¿Cuáles autores son, para hablar de manera muy concreta, cuáles autores estamos hablando que nos permiten entablar estas discusiones? Bueno, mi autor de cabecera, si se quiere utilizar esa expresión, es Michel Foucault. Es un autor que he estado analizando los últimos 4 años, es lo que me ha alcanzado la vida para estudiarlo, ¿verdad? Y he empezado a hacer algunos pequeños vistazos con autores como Paul Preciado y Donna Haraway, que se inscriben en esa línea postestructuralista de lectura de cuerpo, poder y subjetividad. Otras autores que en menor medida he revisado, pero me gustaría ver si la vida me alcanza también para darles un vistazo, es a Toni Negri y a Gilles Deleuze, que son autores, estos que les estoy mencionando, Michel Foucault francés, Preciado y Donna Haraway estadounidenses, Toni Negri italiano y Gilles Deleuze francés. Yo aquí lo que quisiera empezar como a anudar, ¿verdad?, si es posible en el marco de esta entrevista y de esta conversación en la que estamos, es el hecho de que cuando nosotros ingresamos a categorías como gubernamentalidad y bionecropolítica, nosotros vamos a poder encontrar a partir de estas dos categorías, principalmente la segunda, que es más manejada, biopolítica, que posteriormente fue un poco reformulada en términos de bionecropolítica, el estudio del biopoder, el estudio de la subjetividad y de cómo el cuerpo, ¿verdad?, en medio de esto va siendo trabajado, va siendo modelado por todo este entramado de relaciones aparejado de la subjetividad. Entonces, quisiera como ser muy enfático en el siguiente, que para efectos como este vocabulario teórico, para poder ingresar a ese debate, ¿verdad?, ya partiendo de las dos tesis que les mencioné, si nosotros empezamos a entrar en diálogo con estas categorías de gubernamentalidad, que es propia del desarrollo de Michel Foucault en sus etapas iniciales de la década de los 70 y posteriormente, y paralelamente bionecropolítica, vamos a poder entrar a ese diálogo. ¿Qué es lo que quiero decirles aquí? Que esto no se trata como agarrar el concepto y decir, poder, cuerpo y subjetividad, y entonces uno agarra el concepto y lo pone como allí, ¿verdad? No, es empezar a armar todo un andamiaje teórico para poder entrar en diálogo con estas comprensiones y poder ver, por ejemplo, concretamente el efecto del poder en el cuerpo y en la subjetividad de las personas, en donde, dicho sea de paso, trabajo social tiene un papel importante. Al ser un operador, tendencialmente, hay excepciones en el ejercicio del trabajo social, pero al ser un operador tendencialmente de la política social, ¿verdad? A través de la política social se disciplinan cuerpos, ¿verdad? Digamos, ahorita tal vez desarrollo eso, pero digamos, se disciplinan cuerpos,
se condicionan a las personas, se construyen subjetividades, ¿verdad? Y yo quisiera ser enfático en lo siguiente: cuando yo estudio el poder, no se trata necesariamente como de caer en una lógica binaria de que el poder es bueno o malo, o sea, que el ejercicio de trabajo social en términos de poder es bueno o malo. Yo aquí lo que planteo es, observemos interesantemente, bueno, al menos a mí eso me parece como apasionante, cuál es el efecto del poder, porque, digamos, voy a poner un ejemplo tal vez muy simplista, pero el ejercicio de poder en trabajo social hacia una persona usuaria puede generar agenciamientos para poder salir de una situación de violencia, ¿verdad? Así como paralelamente un niño o niña con condición física diferente, no sé, estos lenguajes, ¿verdad? Corren muy rápido, yo no, ¿verdad? No soy experto como en algunos lenguajes específicos de campos de la profesión, voy a usar eso, ¿verdad? Con todo el respeto que eso implica. Y bueno, perfectamente la profesión puede o ayudar a un agenciamiento de ese niño o niña a términos un poco más de rebeldías creativas, a como bien puede volverlo un sujeto funcional y disciplinar. Entonces no sé si con este ejemplo así tan concreto logro darme a entender de cómo es poner en juego estas categorías, ¿verdad? Para el ejercicio de una lectura desde el trabajo social, y una lectura, vamos a ver, siempre que para mí, y yo se lo digo mucho a los estudiantes, pensando en ámbitos de reproducción del trabajo social, ¿verdad? O sea, para mí trabajo social no es cualquier cosa, tiene su línea relativamente específica de comprensión, porque eso nos va a permitir, pues bueno, insertar posteriormente muchachos y muchachas y estudiantes a ámbitos laborales en un marco de una reproducción profesional. Entonces, repito, siguiendo un poco como este andamiaje, allí es donde uno puede empezar a ver cómo trabajo social empieza a jugar en este entramado de producción corporal y producción subjetiva desde el ejercicio del poder. Nota al pie, no solo trabajo social entra en este juego, ¿verdad? Hay muchas otras, podríamos decir muchas otras, no es una cosa de profesión, ¿verdad? Todos los sujetos que estamos implicados en esta tragedia contemporánea del neoliberalismo, entramos en ese juego, ¿verdad? Pero hay un acento específico en la política social porque es el accionar del Estado, que Michel Foucault llama gubernamentalidad, hacia, ¿verdad? Dirigido hacia las poblaciones. Infelizmente, ¿verdad? Creo que necesitamos como más para poder desarrollar los efectos de poder en el neoliberalismo. Lo digo más en el sentido como esta, ¿verdad? Esta entrevista, ocupamos como calentar más el debate, y creo que no viene, ¿verdad? No viene el caso porque si no nos vamos a desviar hacia otros ángulos. Pero lo que quiero decir en una tercera síntesis es lo siguiente: lo que nos interesa, bueno, particularmente a mí como persona que está metido en estos mundos, lo que nos interesa a mí y a los colectivos que lo estudiamos es observar los efectos del poder, efectos materiales en el cuerpo y efectos subjetivos en esos cuerpos. Y una segunda nota al pie, si me lo permiten: estos debates no es como que yo un día me desperté y empecé como así, miren qué interesante empezar en estas discusiones. Yo creo que, digamos, hay de fondo todo un tejido que me ha permitido como empezar a hacer esta discusión de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria e indisciplinaria, ¿verdad? Y yo quisiera mencionar, digamos, el programa de doctorado en el que he estado, que es el de Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Me ha permitido un poquito como empezar a sumar eso, ¿verdad? Y hacer la discusión con trabajo social, ¿verdad? Respetando más o menos las tradiciones que la escuela con 80 y tantos años ha venido desarrollando. La tesis, ¿verdad? Que tal vez ahora en un momento nos puedo mencionar algunos ámbitos en los que he trabajado concretamente esto. Es una pasantía que fue auspiciada por la Escuela de Trabajo Social, donde también entablamos este debate, un proyecto de investigación sobre biopolítica de infancias que está inscrito en la Escuela de Trabajo Social. Y también hemos estado discutiendo esto desde la red de violencias, subjetividades y colectivos en contexto de vulnerabilización, que es un proyecto de investigación de fondos concursables que un colectivo de investigadores obtuvimos en el año 2022 y tiene vigencia hasta me parece mediados de este año. Y también la gentileza, ¿verdad? Y la paciencia también que han tenido mis estudiantes, a quienes les agradezco, ¿verdad? Siempre hemos sacado como un hilo para mostrar, vamos a ver, siempre como siguiendo lo que discutimos en clase, ¿verdad? Y la orientación de los programas, pero también como discutiendo con ellas y ellos y ellas, cómo el accionar de TS también va reflejando estas otras texturas, ¿verdad? En cursos como EPISTE,
familias y teoría y métodos. Y bueno, lo que usted nos comenta es muy interesante, Milton, pero también me gustaría, en palabras simples, ¿cómo podemos definir la bionecropolítica y la gubernamentalidad que usted nos menciona? Muy concretamente, ¿verdad? Siempre con este afán de poder llegar a un público amplio, yo, apoyado como en esas discusiones, lo que les podría decir es que la bionecropolítica es la gestión de la vida y de la muerte. Eso es la bionecropolítica. ¿Quién nace? ¿Quién muere? ¿Y en qué condiciones se puede vivir? En términos biológicos, pero también en términos subjetivos. Aunque haciendo una nota al pie, ¿verdad? Y con el recorrido teórico de esos autores que les menciono, inicialmente la biopolítica está situada en esta cuestión más material del cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, la biopolítica es la gestión del cuerpo. Niños y niñas, en qué condiciones pueden vivir, adultos mayores, en qué condiciones pueden vivir, personas con enfermedades, cuáles de esos pueden vivir o cuáles de esos, desde estas lógicas se destinan vidas que, dice Judith Butler, vidas que valen, ¿verdad? Cómo el Estado y todo este andamiaje en que vivimos decide cuáles vidas pueden vivir o cuáles vidas pueden subsistir. Eso es la bionecropolítica. Personas migrantes cruzando el Darién. ¿Por qué esas personas migrantes pueden o no pueden, algunos de ellos, cuerpos que importan, ¿verdad? Creo que es la palabra correcta que utiliza Judith Butler. Lo mismo con personas adultas, personas con discapacidad, personas enfermas, ¿verdad? Con alguna condición. Entonces, eso concretamente es la bionecropolítica, esa gestión de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que, a mi entender y mi lectura del autor de cabecera, Michel Foucault, es que el autor empieza con esta categoría de adentrarse a esas discusiones. Y por dicha, los debates no son debates como cristalizados. Y en ese andar del autor, nosotros vamos viendo cómo el autor, dentro, la biopolítica la va a colocar dentro de la gubernamentalidad, porque en ese andar del autor que les menciono, nos vamos a topar que el autor dice, bueno, es que no solo se trata de lo biopolítico, sino también de lo subjetivo. Y ambas categorías, que si se quiere ver es cuerpo y sujeto, no sé si estoy ahorita siendo un poquito más claro, son englobadas de alguna manera por la gubernamentalidad. Eso, ¿verdad? Es un poco como esa comprensión que quiero darles a entender de biopolítica, subjetividad y gubernamentalidad. Perfecto. Algo interesante cuando estuvimos revisando un poco toda la biografía, viendo un poco más de la información con respecto a este tema, nos surge la duda de por qué estudiar estas categorías en las infancias y desde la política pública que va dirigida a esta población. Yo quiero pues mencionarles que yo abordo estos temas por al menos 3 razones. La primera razón es porque los últimos 14 años de mi vida yo he estado situado en la política pública de niñez y adolescencia, desde el trabajo social, desde que soy hace muchísimos años o fui asistente, ¿verdad?, de la Escuela de Trabajo Social, y hasta el día de hoy he estado vinculado con la política pública de niñez y adolescencia. Entonces, yo quise acercarme desde ese ángulo de la política pública de niñez y adolescencia para moverme a un terreno que para mí era relativamente desconocido, como son estas discusiones. Entonces, para mí fue como interesante entrar desde cierta firmeza a un ámbito que desconocía. Yo quiero, ¿verdad?, en cuanto a eso, plantear con mucha transparencia esa discusión y las razones por las cuales yo me acerco a la política pública de niñez y adolescencia con estas categorías. Pero también una segunda razón, y la segunda razón es, de alguna manera nos conecta con la primera pregunta, porque la comprensión que uno tenga de trabajo social y de estar en esta ejerciendo, ¿verdad?, de una universidad pública, de esta unidad académica, nos va a llevar al acercamiento temático. Entonces, no es estudiar a la niñez por la niñez en sí misma, girando en sí misma, abstracta, sino que es acercarnos desde categorías que son andamiajes para el trabajo social, como lo es la política social. Entonces, esa es la segunda razón por la que yo me acerco a este debate desde ese lugar. Ahora bien, entrando en la discusión, yo me topo un tercer elemento, pero este ya es más
corriendo la discusión y andando con el análisis. Y es que yo me topo en el debate que si se trata de modelar cuerpos y se trata de desarrollar subjetividades, la infancia del ser humano, esa etapa de infancia, y yo sé que aquí tal vez las personas que se mueven dentro del campo de los derechos humanos van a decir, bueno, pero lo correcto sería decir niños y niñas, niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver, yo utilizo la palabra infancias también digamos, por utilizar esta categoría dentro de este marco de análisis, ¿verdad? Infancia lo que refiere son aquellos que no tienen voz, ¿verdad? Entonces es interesante como confrontar aún más a esta población desde ese ámbito. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, en ese tercer elemento. Ya entrando a la discusión, yo me topo que la infancia del ser humano, en el marco de la producción de cuerpos y de subjetividades, es el primer contacto que tiene la vida con los dispositivos de poder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si los dispositivos de poder, a la gubernamentalidad, a la biopolítica, le preocupa la gestión de las poblaciones, la gestión de su subjetividad, la gestión de sus cuerpos, la infancia va a terminar siendo el ámbito predilecto para empezar a desarrollar y a echar a andar todos esos dispositivos, porque ahí, sin querer ser desde un lenguaje esencialista, se va a sentar el ser humano, se va a sentar aquella persona, ¿verdad?, que posteriormente iría desarrollando. Entonces, ese tercer argumento del papel que ocupa la infancia dentro de los entramados de poder y saber, ¿verdad?, como un elemento clave, inicial de la experiencia humana. Entonces, esos tres elementos me llevan, ¿verdad?, ese razonamiento en esos tres niveles me llevan a dedicarme a las infancias y abordarlo desde la política pública de esta población. Qué importante esto que usted menciona, y más cuando lo vemos después y durante un evento como lo fue la pandemia por COVID-19, que eso también usted realizó un estudio que situó su análisis en la gestión de la pandemia por COVID-19 en las infancias costarricenses. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta es me parece a mí bastante interesante por la siguiente razón. Primero, porque yo como investigador y persona que está inmersa, ¿verdad?, como en esta época y investigando desde una unidad académica como lo es trabajo social, para mí es importante partir de experiencias concretas. ¿Me explico? O sea, para mí es importante utilizar elementos concretos para empezar a desgranar lo que significa esta época, ¿verdad? Y la pandemia por COVID-19 a mí me parece que es una experiencia de gestión de la vida, probablemente la más reciente, ¿verdad?, que tenemos, y que la humanidad entera estuvo, por así decirlo, como de manera unísona, viviendo esa época. Entonces, de partir de un interés por aspectos concretos y el interés por estudiar la gestión de la vida, de la muerte, de la subjetividad, del poder, pues qué mejor que darle un vistazo a esa época que todavía seguimos teniendo los ecos, ¿verdad?, a nuestras espaldas. Ese es un primer aspecto por el cual a mí me parece importante como estudiar la gestión de la pandemia por COVID-19 en las infancias. Lo segundo, haciendo énfasis, es este componente, solo, ¿verdad?, ampliando un poquito este componente de investigar desde trabajo social. ¿Qué significa ser un investigador desde trabajo social? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Y yo lo planteo muy claramente. Mi preocupación desde esta unidad académica no solo es una preocupación contemplativa, es también una preocupación de cómo podemos incidir en las vidas de las personas, cómo podemos transformar, qué es trabajo social más que una profesión que interviene para transformar condiciones particulares de poblaciones. Utilicemos esta palabra, técnicamente podemos utilizar otra, pero en poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esa es una de las razones por las que a mí me inquietó analizar la pandemia. ¿Cómo podemos intervenir? ¿Qué ecos quedaron de la pandemia y cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes cuando ese eco, ¿verdad?, es relativamente, el eco de la pandemia y sus efectos son relativamente recientes? Y digamos, y un tercer elemento es poner a prueba estas categorías. Es decir, un tercer elemento es decir, tenemos que aquí como que yo intento ser muy enfático y probablemente lo estoy siendo,
de no estar solo en el plano contemplativo, sino decir, este es el marco referencial que tengo, este es el lenguaje que me interesa explorar, ahora traigámoslo a situaciones concretas para ver cómo empieza a operar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, el poner a prueba las categorías teóricas y metodológicas y el propio método, que bueno, no viene el caso porque, ¿verdad? Ya es entrar como en terrenos muy áridos, no sé si es la palabra, pero poner a prueba las categorías, tanto un plano teórico como un plano metodológico, me pareció interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo me encuentro ya poniendo a prueba estas categorías? Que aquí encontramos, digamos, formas premodernas de gestionar las poblaciones, porque a partir de digámoslo así, del siglo XIX, siglo XX, las poblaciones, sus cuerpos y sus subjetividades, aparejado el capital, en un principio el capital es la circulación. Para eso está la variología, es decir, la vacunación. La gente se le vacuna para que puedan circular, ¿verdad? Para que no haya que encerrarlas, ¿verdad? La variología, entre otras cosas, que surge en el siglo XIX, tiene partes, componentes, está muy aparejado con eso el capital de la circulación de las personas. Entonces, ¿qué nos topamos? Formas premodernas de atender las poblaciones en el sentido de encerrar a la gente. Y las implicaciones que tuvo encerrar a las personas. Bueno, hubo que hacerlo, sí. Ahora, hay lecturas críticas, desde luego, cuando uno ve las cosas en retrospectiva, pues resulta un poco más fácil el análisis que estar in situ, ¿verdad? Y mucho más a aquellas personas que les tocan tomar decisiones en esos ámbitos, pero hay lecturas críticas de cómo se pudo haber atendido esto me refiero a la gestión de la pandemia por COVID-19, sin caer en esta lógica neoliberal, individualista, y aquí, miren, aquí nosotros en la gestión de la pandemia hubo, como dice la profesora Judith Butler, cuerpos que importaron y cuerpos que no importaron, ¿verdad? Los vendedores de Uber, la gente que nos ayudó o que tenía que salir a trabajar, esos cuerpos sencillamente en la gestión de la pandemia, ¿verdad? No necesariamente desde una lógica comunitaria, de una lógica más, ¿verdad? De la valorización de estos grupos, pues tuvieron el mismo nivel de importancia. Y si esto estoy planteándolo muy desde un plano costarricense, intentando ser lo más concreto posible, pero si entramos a lo que sucede en algunas poblaciones migrantes en Europa, bueno, pues un cuerpo racializado, muy bien, ustedes pueden ver los medios y ver quiénes, ¿verdad?, estuvieron padeciendo estas tragedias. Entonces ahí una de esas experiencias, uno de esos resultados es ver formas premodernas de gestión de las poblaciones, que a mí eso me pareció muy interesante. Y paralelamente a esto, cuerpos que importaban y cuerpos que no importaban, ¿verdad? Eso es una idea. Segundo resultado de esto, nos topamos un control estatal que puede rayar de concepciones, ¿verdad? Que uno dice, bueno, habrá que tener mucho cuidado porque el control que el Estado hizo de muchos de estos cuerpos, pues bueno, necesitamos seguir en esta revisión crítica para conocer las implicaciones, porque paralelo a esas regulaciones estatales que se plantearon, nosotros nos encontramos que nos estaban poniendo en la Asamblea Legislativa, bueno, una serie de circunstancias, de una profundización de medidas neoliberales, ¿verdad? Y por ejemplo, si hacemos un recuento de esta tragedia del 2020-2021 que la humanidad atravesó, pues nosotros nos topamos muchas veces, las medidas de apertura o cierre fueron mediadas por cuestiones de carácter inclusive hasta económico, ¿verdad? No necesariamente ahí privó este criterio del cuerpo. Ahora, entremos a hablar de resultados vinculados con la población de niños y niñas. Miren, en el plano formal fue planteado que las niñas y niños eran los que menormente se veían afectados por esta situación, por el COVID, ¿verdad? Y eso implicó que fuera la última población en salir de la pandemia. A los ámbitos en los que las niñas y niños podíamos salir eran a instituciones disciplinarias, y donde los niños y niñas se quedaron fueron en una institución disciplinaria donde nos dicen las cifras que es donde más violencia vive, en las casas, ¿verdad? Basta revisar los datos del Hospital Nacional de Niños o del 911 para darnos cuenta que los niños y niñas donde viven violencia física y sexual y emocional es en la casa, no es en el jardín, el parque del vecindario necesariamente. Entonces eso es muy, muy curioso, pero nosotros estamos teniendo poblaciones, si bien eso está situado en infancias, pues tenemos infancias, pero una comprensión tal vez no de una lógica de derechos humanos, pero digamos que a los 12 años, y si lo colocamos también con adolescencias o jóvenes, nosotros estamos topando con poblaciones que crecieron 3 años encerradas,
¿verdad? Que crecieron 3 años encerradas, llenas de dispositivos. Y cuando se planteaba la salida de... Aquí hubo un movimiento como complejo en la pandemia, ya echando a jugar estas categorías, echando a poner a prueba estas categorías. Porque esa gestión del cuerpo de la población y esa cuestión, esta gestión subjetiva, también producción subjetiva de niños y niñas en ese contexto, nosotros nos topamos de un excesivo control que el Estado le relegó a los padres, ¿verdad? Frente, por ejemplo, a sistemas educativos, pero paralelamente a eso empezaron a surgir sectores neoconservadores, que a los niños no podían vacunarse. Ustedes se recordarán lo que pasó en los hospitales, ¿verdad? La gente, yo creo que estuvo una diputada que estuvo ahí en contra de que a los niños se les vacunara, ¿verdad? Y había toda una narrativa, inclusive, miren, habían en esta investigación que, digamos, donde usamos este vocabulario teórico, lo pusimos a prueba, fue en esto la gestión de la pandemia en las infancias, y revisamos periódicos. Y dentro de los periódicos había, digamos, de esos 3 años, los periódicos tomaban como fuentes, inclusive fotografías de afiches pegados en los postes, en las paradas de autobuses que decían: el PANI le va a quitar su niño porque no lo está vacunando, llámenos, nosotros le asesoramos. O sea, hubo también una efervescencia de un movimiento neoconservador, ¿verdad?, en el que quedaron inmersas las poblaciones. Entonces, por un lado teníamos los padres, un excesivo control de la población, el Estado, un excesivo control de la población, y el movimiento neoconservador, ¿verdad?, y moviendo más, agitando este tiempo. Entonces, ¿verdad?, estos elementos mediaron en estas poblaciones. Así fue como se gestionó el cuerpo y la subjetividad de estos grupos, ¿verdad?, con una limitación de la autonomía de esta población. Tendencialmente a ningún niño se le preguntó si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en quedar encerrado, o de las formas en las que se planteaban las circunstancias en sus centros educativos, ¿verdad? Hubo mucha verticalidad en cuanto a ello. Ahora, desde una lectura postestructuralista, si me permite utilizar esa palabra, ¿verdad?, utilizándola de forma muy simplista, porque la discusión teórica tiene hibridaciones muchísimo más estimulantes que encajarlo en un elemento muy específico, pero estamos usando por una cuestión didáctica. Miren, yo lo que les podría decir es que eso tal vez nos explica muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy, que estamos trabajando con jóvenes de 18 y 19 años, ¿verdad? Vemos las implicaciones hasta políticas de un movimiento estudiantil o movimientos que no, ¿verdad?, que tienen como otras formas de manifestarse. Pero yo quisiera aquí como plantear ¿cómo decirlo? O sea, como un tensionamiento y también generar como cierto aliento en esta época, porque para ir finalizando un poco con, ¿verdad?, no tomar como más del tiempo en cuanto a eso, pero creo que es donde está el contenido del debate, ¿verdad?, porque hay experiencias muy concretas, y es lo siguiente: el balance que yo hago del poder, sus implicaciones en el cuerpo y la subjetividad, no tendencialmente, no sé si de forma consciente lo hago en todo momento, no es buscar lo negativo o lo positivo, es observar lo que sucede. Entonces, dentro de esas observaciones, yo lo que diría es que nosotros hoy tenemos infancias que son una hibridación entre lo orgánico y lo tecnológico, que es este lenguaje que la profesora o que la investigadora Donna Haraway dice cyborgs. Hoy más que nunca estamos con poblaciones que son cyborgs. Ahora, el ser humano, de aquí es donde yo digo que el ser humano tiene un fuerte componente cultural, tecnológico, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaría de pie si no sería por la tecnología. La tecnología de nuestra época eran las vacunas, no sé, de la que fuera, o el medicamento el que fuera. Es decir, todos somos resultado de la tecnología, todos somos cyborgs. O sea, el hecho de que yo esté usando este dispositivo aquí para poder ver ya me hace cyborg. Pero lo que pasa con esta población es que entran en una dimensión más compleja ante la tecnología de los dispositivos. Y aquí, pegándolo con lo anterior que decía las luchas, yo creo que para quienes buscamos la transformación, buscamos, ¿verdad?, como todos estos cuerpos pueden, y esas subjetividades pueden politizarse, una de las preguntas que yo diría, partiendo del supuesto de que tenemos niños, niñas y niñas y adolescentes con esas características, es encontrar allí, aprender de ellos y ellas, cosa 1, y cosa 2, allí probablemente están las claves para hablar de política y hacer reivindicaciones políticas en los términos de esta población.
Entonces no sé, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Que mueve un poco como esta discusión. Yo traté de hacerlo como lo general, ¿verdad? Hasta lo más específico sobre estos resultados de uno de los artículos que hemos, ¿verdad? Producido en el marco de esta investigación. Muy interesante, de hecho estamos viendo cómo realmente esta conversación se da para muchísimo y parte de que se dé para mucho es que también tiene muchas líneas de investigación y muchas líneas de intervención. ¿Cuáles otras líneas de esto que menciono habilitan estas discusiones sobre el poder, cuerpo y subjetividad? Uh-huh. Yo podría mencionar lo siguiente, o sea, quienes investigamos esto, perseguimos, por así decirlo, o buscamos un análisis de algunos elementos que no tengan necesariamente, o sea, no es que excluya el elemento, ¿verdad?, como esencial del sujeto, pero digamos, buscamos cómo es fabricado el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir al respecto? ¿Qué líneas nos abren estos debates de poder, cuerpo y subjetividad? Por ejemplo, no estudiar la sexualidad en sí mismo. No es que el sexo es en sí mismo un elemento. No, es ver cómo todo un entramado, y ahí es donde entra el debate pues, estructuralista, a mi modo de ver, ahí es donde nosotros vemos cómo todo un entramado de dispositivos que generan poder, ejercen poder, y van modelando el cuerpo y la subjetividad, van fabricando cuerpos sexuales, van fabricando prácticas sexuales, van fabricando géneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? En cuanto a esto de forma muy concreta, no es que la sexualidad, no es que el género es una esencia del sujeto, sino que es interesante empezar a ver todo este juego que va fabricando esos elementos, como anteriormente vimos, cómo todo el entramado anteriormente mencionado fabricó a la población que hoy conocemos, ¿verdad? La población infantil, a la población adolescente de ese contexto a partir de esa gestión biopolítica de la pandemia. Entonces, concretamente, ¿qué línea nos abre el estudio postestructuralista desde el lenguaje teórico que les he mencionado? Observar cómo se construye el sujeto, observar cómo se fabrica un sujeto sexual, un sujeto racializado, un sujeto con un determinado género o géneros, un sujeto delincuente, un sujeto que podría ser, entre comillas, desde aquel lenguaje denominado loco o psiquiatrizado, ¿verdad? Eso es lo que nos permite, es lo interesante, a mi modo de ver, lo interesante de estos debates. Y yo quisiera, bueno, no sé si cerrar un poco esto planteando lo siguiente, y es que a mí el estudiar el poder, el cuerpo y la subjetividad, a mí lo que me gusta es por dos razones. Lo que me gusta y lo que he ido como también, ¿verdad?, como descubriendo, es que nos permite un análisis, voy a usar estas palabras algo muy simples, macro y micro. Es decir, no es que nosotros observamos solo la reproducción del capital, es que nosotros vemos como el sujeto se fabrica en esa reproducción de ese capital. Entonces, a mí lo que me gusta de estos análisis, lo que me parecen estimulantes, es poder entrar en esa lectura entre lo macro y lo micro. Cosa uno. Y cosa dos, que nos acerca a posmarxismos y nos acerca a otros tipos de marxismos, dentro de ellos al marxismo francés, que incluye estos elementos, y un marxismo que me gustaría que me alcanzara la vida para observar, ¿verdad? Y repito, los autores de cabecera que yo utilizo no necesariamente son marxistas, ¿verdad? Son utilizados por algunos que podríamos llamar, con muchas comillas, posmarxistas, y dentro de ellos, ¿verdad?, un marxismo italiano que incluye este lenguaje de una discusión macro y una discusión micro, ¿verdad?, como Toni Negri, en su momento Gramsci, entre la profesora Silvia Federici, ¿verdad?, entre algunos otros. Entonces esos dos elementos, ¿verdad?, todas estas vías que nos abren, pero también cómo nos permiten acercarnos a una discusión macro y micro, ¿verdad?, y algunos otros, ¿verdad?, marxismos. Entonces un poco, ¿verdad?, esas líneas y esos ámbitos y esos encuentros y desencuentros nos permiten estas líneas y estas discusiones de poder, cuerpo y subjetividad. Es un gran tema y es un tema también muy amplio que podríamos tratarlo más adelante, e igual ustedes pueden consultar toda la información y demás que ha investigado Milton Ariel. Y bueno, ya tenemos que llegar al final de este episodio, sin embargo, no queremos irnos sin agradecer su presencia acá y el haber participado en este primer capítulo de la tercera temporada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero pues haberles dejado igualmente estimulados y estimuladas al debate, a la discusión, ¿verdad? Y con interés para poder entrar a
ámbitos teóricos y me parece a mí también con potencialidad interventiva para efectos de donde estamos situados, que es el trabajo social. Así que muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición. Gracias a ustedes también por escucharnos y recuerde que nos pueden seguir en las redes sociales de la Escuela de Trabajo Social para ver siempre toda la información que se comparte. El podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas es una iniciativa del Proyecto de Acción Social e Intercambio de Conocimientos de la Escuela de Trabajo Social y la comunidad nacional e internacional para mejorar la calidad de vida. Antes de despedirnos, nos gustaría hacer hincapié en el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, a la Universidad de Costa Rica, el cual permite el desarrollo de contenido de calidad como el que acaba de escuchar.